Más que un proyecto, nació un movimiento. Personas comunes, decididas a hacer copias de Jesús allí donde están. Con el paso de los años, este mensaje alcanzó a millones de personas. Entró en hogares, iglesias, grupos pequeños y conversaciones que siguen generando transformación hasta el día de hoy. El contenido salió de las pantallas, llegó a los púlpitos, a las familias y a la vida cotidiana de miles de cristianos. Hoy, más de 13 millones de personas ya han sido alcanzadas por nuestras invitaciones. Más de 10,000 alumnos ya han formado parte de nuestras formaciones. Somos más de 6 millones de seguidores en nuestras redes sociales oficiales y ya hemos superado los 100 millones de visualizaciones acumuladas en nuestro canal de YouTube. Pero los números no cuentan toda la historia. Detrás de cada persona alcanzada existe una vida. Detrás de cada alumno hay una familia, una iglesia, un discípulo. Personas que no quieren solamente escuchar acerca de Dios, quieren conocerlo, vivir su palabra y enseñarla a otros. Y fue creciendo así, historia tras historia, hasta que una verdad se volvió imposible de ignorar. Esta hambre por conocer a Dios en profundidad nunca perteneció exclusivamente a un solo país. Idiomas diferentes, contextos diferentes, pero la misma hambre, el mismo llamado. La misma necesidad de profundidad para sostener el fuego. Por eso, este es mucho más que un nuevo capítulo, es un llamado a caminar juntos. La historia que comenzó en 2011 llega ahora hasta ti. Bienvenidos a la clase inaugural de la formación Jesus Copy de Teología. Respóndeme algo, ¿amas a Dios? Creo que sí. No estarías aquí si no lo amaras. Pero déjame preguntarte algo diferente. ¿Conoces a Dios? No te estoy preguntando si crees en Él. No te estoy preguntando si vas a la iglesia, si oras, si sirves, o si ya tuviste experiencias reales con su presencia. Te estoy preguntando si lo conoces con la misma profundidad con la que lo amas. Porque existe una diferencia enorme entre amar a alguien y conocerlo de verdad. Y esa diferencia, cuando se trata de Dios, lo cambia absolutamente todo. De esa diferencia es de lo que quiero hablarte hoy. Sean bienvenidos a la clase inaugural de la formación Jesus Copy en Teología. Este es un momento que llevo en el corazón desde hace mucho tiempo. Por primera vez, esta formación llega a nuestros hermanos de América Latina, y tú estás entre los primeros en ser parte de este camino. Mira, antes de empezar, quiero que entiendas algo. Esto no es un en vivo para charlar, es una clase. Te voy a tratar como alguien que vino a aprender, a ser desafiado, a salir diferente de cómo entraste, ¿de acuerdo? Así que toma tu Biblia, si puedes, agarra un cuaderno, una pluma y ven conmigo. Para quienes aún no me conocen, déjenme contarles rápidamente cómo llegamos hasta aquí. Jesus Copy nació en 2011 con una pregunta simple. ¿Cómo podemos llegar a ser más parecidos a Jesús? Esa búsqueda nos llevó a crear contenido, a estudiar, a enseñar, y a lo largo de los años pasó algo que no esperábamos. Millones de personas fueron alcanzadas por lo que compartimos, y cuando realmente fuimos a entender quién era nuestra audiencia, descubrimos algo que nos marcó profundamente. Más de la mitad de nuestros seguidores más comprometidos usaban lo que aprendían con nosotros para enseñar, discipular o predicar en sus propias iglesias y pequeños grupos. Personas comunes, sin formación teológica formal, llevando adelante lo que aprendieron. Eso nos hizo muy felices y al mismo tiempo nos puso frente a una responsabilidad que no podíamos ignorar. Porque enseñar sobre el Dios Todopoderoso, Creador del universo, exige mucho más que producir contenido. Exige profundidad en la palabra. Fue mirando este escenario que nació dentro de Brasil la formación Jesus Copy en Teología. Hoy ya son casi 10,000 alumnos graduados, vidas transformadas, líderes capacitados, familias fortalecidas. Pero a lo largo de este camino, algo empezó a pesar aún más en nuestro corazón. Los mensajes que compartíamos en Brasil empezaron a llegar a cristianos de otros países de América Latina, y con ellos vinieron historias de personas apasionadas por Jesús, que aman la presencia de Dios, que oran por avivamiento, que desean crecer en el conocimiento de las Escrituras, personas que tienen la misma hambre que vimos nacer en Brasil.
Y fue en ese momento que entendimos algo que ya no podíamos ignorar. Esa necesidad no es exclusivamente brasileña, es latinoamericana. No fue una decisión estratégica, fue un llamado a sentarnos a la mesa con otros pueblos, otras naciones que comparten esa misma hambre de Dios. Por eso estamos aquí hoy. La formación Jesús Copy en teología llega a Latinoamérica y tú estás en la clase inaugural de este viaje. Así que déjame explicarte lo que vamos a hacer en estos dos encuentros. Esta clase inaugural es una introducción a lo que la formación Jesús Copy en teología fue diseñada para entregar en profundidad. Aquí, hoy, no te voy a dar una fórmula, no te voy a entregar un paso a paso, ni una solución mágica. No. Lo que voy a hacer en esta primera clase es llevarte a una conversación honesta sobre algo de lo que pocos hablan abiertamente dentro de la iglesia. Vas a entender por qué es posible amar a Dios con todo el corazón y aún así estar lejos de Él de una manera que tal vez nunca hayas notado. Vas a entender cuál fue el plan original de Dios para relacionarse con su pueblo y por qué tantos cristianos están viviendo por debajo de ese plan sin saberlo. Y vas a entender por qué una generación que clama por avivamiento necesita algo que va mucho más allá del fervor. Necesita tener raíces. Quiero presentarte a alguien que también está recorriendo este mismo camino y que tiene algo importante que aportar a este diagnóstico. Quiero invitar a mi amigo Fabio Coelho a participar en esta clase inaugural. Fabio es presbítero aquí en la familia Jesús Copy, nuestra iglesia local, y también autor de varios libros que ya se han difundido por nuestra nación y por América Latina. Él ha entrenado a la iglesia en el movimiento profético y en amar las escrituras y la buena teología. Y hoy es nuestro invitado aquí para participar en esta clase inaugural. Así que con ustedes, Fabio Coelho. ¿Qué tal, gente? ¿Todo bien? Les habla Fabio Coelho y es un honor para mí participar en esta clase inaugural de la formación Jesús Copy en teología. La idea en esta charla es hablar un poco sobre una visión profética acerca de los días que tenemos por delante y qué tipo de actitud, qué tipo de corazón necesitamos tener para estar listos para vivir esos días. Para eso, quiero comenzar aquí leyendo un pasaje que está relacionado con el sermón profético de Jesús, el Sermón del Monte de Jesús, que habla sobre el fin de esta era. Quisiera que lo buscaras conmigo. En Mateo 24, por favor, en el versículo 3. Mateo 24, versículo 3. Solo para que tengamos contexto, en el libro de Mateo tenemos dos sermones que son muy importantes en relación con la doctrina de Cristo. El primero es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, al inicio de Mateo, habla sobre la cultura del reino, habla sobre la cosmovisión del reino, habla sobre la doctrina del reino. Y también tenemos el sermón profético del Monte de los Olivos, que está en Mateo 24 y 25, donde se habla de la visión que Jesús nos da acerca del fin de esta era, en la que Satanás es Dios, y cómo nos preparamos para esos días. Y todo esto comienza con una pregunta. Así que vamos a ver aquí en Mateo 24, versículo 3. Dice así: Estando Jesús sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se acercaron a él en privado y le dijeron: Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin de los tiempos? Jesús respondió: Tengan cuidado. Lo interesante aquí es que todo lo que Jesús va a decir en Mateo 24 y 25 acerca de la consumación de la obra de la redención es en respuesta a una pregunta. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿Cuáles son las señales de tu venida? ¿Y cuáles son las señales del fin de los tiempos? ¿El fin de esta era en la que Satanás es el Dios de este siglo? Recordando que ellos no están preguntando sobre el fin del mundo, porque la consumación del Evangelio no es Dios terminando con el mundo, sino terminando con esta era. Entonces, esta era en la que Satanás es Dios tiene un final. Y cuando eso termine, va a comenzar una nueva era, que es Jesús trayendo el reino de los cielos para restaurar toda la creación. Entonces Jesús está diciendo cuáles son las señales de ese tiempo, cuáles son las señales de su regreso, cuáles son las señales que rodean el día del Señor. Y lo primero que dice es: cuidado, tengan cuidado, para que nadie los engañe.
porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Entonces, la primera señal del fin de esta era es un aumento considerable e intenso del engaño, dominando a las naciones. Esto es muy interesante, porque cuando se habla del fin de los tiempos, la gente tiene en la cabeza muchas ideas, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando se habla del fin de los tiempos? Tal vez pienses en el anticristo, la gran tribulación, terremotos, pestes, guerras, pero lo primero que Jesús dice es, tengan cuidado con el engaño. Y vas a notar que Jesús repite esto 3 veces aquí en Mateo 24. Él va a repetir la misma idea 3 veces. Y mira qué interesante, Él dice, tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y engañarán a muchos. Y lo primero en lo que quiero enfocarme aquí respecto a este tema del engaño es el mayor peligro al que Jesús está llamando la atención. La advertencia aquí no es sobre un engaño que viene de fuera de la iglesia, sino sobre un engaño que está surgiendo dentro de la iglesia. Él está diciendo que personas vendrán en su nombre, en el nombre de Jesús, y enseñarán un evangelio falso, declararán palabras falsas, falsas doctrinas. Y eso iba a traer engaños sobre las naciones. Él no está hablando de brujos, hechiceros, políticos. Él no está hablando de las ideologías filosóficas. Él está hablando de creyentes. Él está hablando de personas dentro de la iglesia que iban a hablar en su nombre. Iban a traer engaño. Y entonces, ¿cuál es el resultado de eso? Desengaño. Entonces, ahí, en el versículo 10, mira lo que él va a decir, todavía en Mateo 24. En aquel tiempo, muchos se escandalizarán, se traicionarán y se odiarán unos a otros. Numerosos falsos profetas surgirán y engañarán a muchos. Debido al aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces, mira el escenario. Él está diciendo que muchos abandonarán la fe, tropezarán en la fe. Esa expresión, escandalizar, está relacionada con tropezar en la fe. Personas que estaban en la fe, que formaban parte de la familia de Dios, pero que van a tropezar en la fe en el tiempo del fin, en este tiempo de engaño. La segunda cosa en la que él se enfoca aquí es que habrá numerosos falsos profetas. Y aquí, de nuevo, él va a repetir lo mismo que él empezó diciendo allá al principio. Y quiero recordarte algo y quiero afirmarlo de nuevo. Un falso profeta no es un brujo, no es un hechicero, no es alguien que está afuera atacando a la iglesia. Un falso profeta es alguien que está atacando al pueblo de Dios desde adentro. Allí, en el Sermón del Monte, en Mateo 7, versículo 15, Jesús dice, tengan cuidado con los falsos profetas. Ellos vienen a ustedes vestidos con piel de oveja, pero por dentro son lobos devoradores. Los falsos profetas son falsos hermanos que están disfrazados de creyentes, que están dentro de la iglesia, están produciendo engaño por medio de un falso evangelio, edificando una iglesia falsa, enseñando una doctrina falsa. Y el objetivo, el corazón de esos falsos profetas, es un corazón de lobo. Él está en medio del rebaño de Dios, buscando devorar a las ovejas de Jesús. Un falso profeta es alguien que está involucrado en la misión de Dios, buscando beneficio propio. Y su mensaje, su ministerio, siempre va a producir engaño. Entonces, vamos a volver allá a Mateo 24. En el versículo 10, lo voy a leer de nuevo. Dice así, en aquel tiempo, en el tiempo del fin, muchos van a abandonar la fe, tropezar en la fe. Traicionarán y odiarán unos a otros. Odio, traición, división. Numerosos falsos profetas surgirán y engañarán a muchos, y debido al aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces, Él está diciendo que en esos días que están delante de nosotros, la iglesia y el pueblo de Dios va a sufrir un ataque terrible de falsos hermanos.
que van a producir un falso evangelio, que van a edificar una iglesia falsa. Eso va a llevar a una multitud de personas a tropezar en la fe, a ser engañados y enfriarse. Una frialdad generalizada. Estamos viendo esto suceder en estos días. Un espíritu de frialdad está dominando gran parte de la comunidad de los santos. Personas quitando la mirada de Jesús, quitando la mirada de su palabra, quitando la mirada de su presencia y enfriándose en estos días. Y entonces quiero seguir leyendo la profecía de Jesús en Mateo 24. Y ahora Él va a decir qué tipo de persona es la que se va a enfriar. ¿Qué tipo de persona es la que va a ser engañada? ¿Qué tipo de persona es la que va a tropezar en la fe? Y Él va a hacer una comparación entre el tiempo del fin, la generación del fin y otra generación. Entonces, mira lo que Jesús va a decir en el versículo 37 de Mateo 24. ¿Estás anotando ahí? Tienes que anotar, ¿eh? ¿Tienes tu Biblia abierta? ¿Estás siguiendo los versículos? ¿Estás anotando los insights que estás recibiendo? ¿Eso que el Espíritu Santo te está hablando? Entonces, vamos allá. Todo este trabajo que estamos haciendo aquí como ministerio en Jesus Copy tiene como objetivo principal ayudar a las personas a conocer las palabras de Jesús y enseñar cómo practicar esas palabras, para que no seas como la generación de Noé, sino que seas como la familia de Noé, aquellos que conocían sus palabras y que construyeron algo en la tierra basándose en esas palabras. Que el Señor nos ayude en estos días, que el espíritu de sabiduría y revelación venga sobre nuestra generación, iluminando los ojos de nuestros corazones, para que, de verdad, la gracia de Dios pueda atraer nuestra mirada hacia aquel que fue traspasado, para que nuestro corazón pueda ser herido de hambre, celo y pasión por Jesús, para que realmente podamos ser discípulos de Cristo, copias de Jesús, aquellos que aman sus palabras, aquellos que meditan en sus palabras, aquellos que construyen basados en sus palabras y aquellos que van a perseverar y resistir en días malos. Y cuando soplen los vientos, cuando vengan los temblores, cuando los ríos se desborden, estaremos firmes con la mirada puesta en Jesús para la gloria de Dios. ¿Está bien? Un gran abrazo. Estamos juntos. Hola queridos hermanos, mi nombre es Mariano Senegal, director del Instituto Misión, acá en Buenos Aires, donde hace más de 20 años estamos formando obreros para el ministerio y líderes de toda Latinoamérica y el mundo. Y es una alegría poder sumarme a la familia de Jesus Copy en todo este proyecto, a mi amigo Douglas y todo el equipo ahí, y unirnos para este propósito de entrenar obreros, ¿no? Como el Señor habló, que roguemos al Padre para que Él levante obreros. La mies es mucha, los obreros son pocos. Pero no solamente necesitamos personas que quieran y sean voluntarios, sino personas preparadas, personas equipadas y sobre todo llenas del Espíritu Santo y con las armas espirituales, como es la palabra de Dios, que es el propósito de todo este movimiento, poder entrenar y darle esta espada y estas armas de la Biblia a esta generación. Así que bueno, en esta clase voy a compartirles sobre el despertar de la novia en los últimos tiempos, y me quiero enfocar en Mateo 25, que es una profecía que Jesús da, el último sermón público de Jesús antes de ser arrestado, en su última prédica pública en el Monte de los Olivos. Él da un discurso, y yo no sé si fuera tu última predicación o enseñanza, ¿qué hablarías? Pero quizás uno para su última bala elegiría lo más importante, y Jesús elige hablar en este sermón, Mateo 24 y 25, acerca de los últimos tiempos, de las dinámicas que va a haber en esa generación, y profetiza un despertar. En medio del mayor caos, de la mayor oscuridad, él profetiza que la iglesia se va a despertar con ciertas características. Entonces, lo primero que quiere decir que Mateo 25 es una profecía, ¿sí? Jesús está profetizando. Sabemos que en los últimos tiempos, según la Biblia, ya comenzaron hace 2000 años, ¿no? Pedro dice en Hechos 2, esto es
lo que Joel profetizó, que en los últimos días el Espíritu sería derramado. Hebreos 1 dice, en estos últimos tiempos Dios nos habla a través del Hijo. Primera Juan 2:18. Bueno, podría citar muchos textos donde la Biblia dice, estamos en los últimos tiempos, ¿no? Juan ahí dice, el anticristo viene, pero muchos anticristos han surgido, por eso sabemos que estamos en los últimos tiempos. Es importante decir que hace 2000 años ya los apóstoles decían, estamos en los últimos tiempos. Entonces, si ustedes preguntan, ¿por qué dicen que estamos en los últimos tiempos? Bueno, porque la Biblia lo dice y porque hoy estamos 2000 años más en los últimos tiempos, casi 2000 años, ¿no? Primera Corintios 10, Pablo dice los que hemos alcanzado los últimos tiempos, etcétera, etcétera. Ahora, Jesús nos va a hablar en Mateo 24 y 25 de ciertas características que va a haber en esa temporada. Recordemos que Mateo 24 y 25 son un mismo discurso. Me gusta decir, agradecemos al que separó la Biblia en capítulos y versículos porque nos ayuda a estudiarla, pero en realidad es todo un discurso, ¿sí? Que no se interrumpió. Entonces, en Mateo 24, Jesús va a contar las dinámicas que va a haber en la tierra en los últimos tiempos, y él dice va a haber guerras, pandemias, imágenes aterradoras, se va a levantar nación contra nación, va a haber confusión, caos, etc. O sea, primero dice el contexto y llega Mateo 25, y yo voy a empezar por el verso 1, vamos a leer todos los versículos, los primeros versículos de la parábola de las 10 vírgenes, y entonces Jesús dice, entonces, ese entonces significa cuando vean todo lo que acabo de describir en Mateo 24, cuando vean las guerras, los terremotos, las escenas aterradoras, ¿no? Yo decía que hoy las escenas aterradoras, como que Jesús profetizó una generación que iba a poder ver, como hoy vemos en el celular, escenas. ¿Sí? Jesús profetizó nuestra generación. Recuerden que ya Daniel había dicho, la ciencia aumentará. Dice, hay cosas que no van a entender, pero habrá una generación, cuando la ciencia aumente, dice, esa generación va a entender las dinámicas de los últimos tiempos como ninguna. Mi hermano, somos esa generación. Entonces Jesús dice, entonces, y ahí dice, el reino de los cielos, ¿sí? En ese contexto de Mateo 24, el reino de los cielos, que somos nosotros, la iglesia tiene las llaves del reino. La iglesia es la que Dios le ha dado el reino. No temáis manada pequeña. A mi Padre le ha placido daros el reino. Y Jesús dice, en esa generación, los portadores del reino, nosotros, y Jesús dice esto, será semejante a 10 vírgenes. Estoy haciendo como una exégesis, yendo casi palabra por palabra, pero Jesús dice, será. Es como un mandato. Es como decir, en esa generación yo quiero que la iglesia sea. ¿Sí? Por eso tenemos el mandato de Jesús de ser la iglesia que él profetizó. Y esa iglesia que él profetizó, dice, será como 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Déjenme analizar este verso 1. Dice, será, usa el número 10, que el número 10 es cuando Dios le da un mandato al hombre, ¿no? Los 10 mandamientos. De hecho, las 10 plagas, los 10 talentos, las 10 minas, es como el 10 es Dios entregando algo. Entonces está diciendo, en los últimos tiempos, Dios le va a entregar esto a la iglesia. ¿Qué le va a entregar? Número 1 dice virginidad, y número 2 dice lámparas, y número 3, revelación de que el esposo viene. ¿Sí? Entonces, dice, será como 10 vírgenes. Esa palabra virginidad habla de aquello que se mantiene puro. Sé que cuando pensamos en virginidad, quizás hoy lo pensamos sexualmente, y sí, pero es más que eso, es algo que no fue alterado ni corrompido de su estado original. O sea, por ejemplo, una playa virgen, un territorio virgen, ¿sí? Entonces, ¿esto qué habla? Jesús está diciendo, la iglesia de los últimos tiempos, Dios le dará virginidad, que es, le sacará la corrupción y la hará como las obras primeras, la hará como en su estado original. Mis hermanos, Jesús promete que habrá un remanente en los últimos tiempos que volverá a las obras primeras, que volverá al primer amor, que será como Él lo soñó. Dice 10 vírgenes, pero acá está la clave, dice que tienen lámparas. Que tienen lámparas y que salen a recibir al esposo. Pero las lámparas en las escrituras es la palabra de Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo. En los últimos tiempos, la iglesia volverá a su diseño original y tendrá lámparas. Recuérdenos el Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice, la Biblia es lámpara a mis pies. Me gustaría decirte esto, la Biblia alumbra tu realidad y desata tu destino. Es lámpara a mis pies
y lumbrera mi camino. O sea, la Biblia me da identidad, dónde estoy parado, y me da profecía hacia dónde tengo que ir. Y Jesús dijo, la iglesia de los últimos tiempos es virgen y tiene lámpara. Está diciendo, tiene la palabra con revelación. Por eso Dios está volviendo a poner las escrituras como una lámpara en las manos de la iglesia. Mis hermanos, tenemos que prepararnos, tenemos que cultivar aceite, tenemos que arreglar nuestras lámparas, tenemos que volvernos de todo corazón a una vida de intimidad con el Espíritu Santo, a una vida de llenura de las Escrituras, a una vida de anhelar y amar al esposo que está volviendo. Me gustaría terminar con este pensamiento. Jesús dice, velen, porque nadie sabe el día ni la hora. Hace 2000 años la exhortación era velen. 10 veces explícitamente el Nuevo Testamento nos dice con respecto a la venida del Señor y los últimos tiempos, velen. ¿Qué significa velar? Estar despierto mientras otros duermen. Si estás tomando esta clase y te estás preparando, es porque te estás despertando mientras hay muchos que están durmiendo. Y esta es la exhortación. Para estar despiertos a lo que Dios quiere que estemos despiertos, tenemos que dormirnos a lo que Él quiere que nos durmamos. ¿Se acuerdan ahí en el mar de Galilea? Jesús estaba durmiendo y los discípulos estaban despiertos, afanados y turbados. Y ahí hay un principio. Nosotros estamos desvelados para lo que Jesús está durmiendo. Pero por otro lado, si vamos al Getsemaní, vemos que Jesús estaba desvelado y los discípulos estaban durmiendo. 3 veces Jesús les dijo, quédense despiertos, y ellos se durmieron. Entonces, si ponemos las dos escenas, en el mar de Galilea, los discípulos están despiertos a lo que Jesús está dormido. ¿Cuál es el principio? Lo que desvela a la iglesia duerme a Jesús. Pero en el Getsemaní vemos que Jesús está desvelado y la iglesia está dormida. Entonces, no te preocupes más por las cosas que Jesús te dijo que descanses. Él te va a llevar del otro lado. Dormite a las preocupaciones, pero mi hermano, despertate a lo que Jesús está desvelado. Jesús hoy está desvelado por la gran comisión. Jesús hoy está desvelado por derribar lo falso. Jesús hoy está desvelado por la salvación de las naciones, por la salvación de Israel. Jesús está desvelado por el despertar que profetizó para la iglesia en Mateo 25. Despiértate para lo que Jesús está despierto y duérmete para lo que Él está descansando. Jesús profetizó que en los últimos tiempos iba a haber un gran despertar cuando la voz maranata se multiplique, y esto ya está pasando. Somos esa generación, y yo termino esta clase orando sobre tu vida y profetizando que serás uno de los que se mantienen despiertos, con la lámpara en tu mano, con aceite de intimidad, con virginidad, volviendo al diseño original y a la santidad. Pero no solamente serás de los que se mantienen despiertos, serás de los que despiertan a otros, serás de los que despiertan a tu familia, serás de los que despiertan a tu iglesia, serás de los que despiertan a tu territorio. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Hay una frase que llevo conmigo desde hace años y fue escrita por A.W. Tony. Tozer, uno de los hombres que más influyeron en la espiritualidad cristiana en el último siglo. Y la frase es la siguiente: lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante sobre nosotros. Cuanto más reflexiono sobre esto, más me doy cuenta del peso que lleva esta verdad. La forma en que vemos a Dios lo moldea todo. Molda nuestras oraciones, nuestra esperanza, nuestro valor frente al sufrimiento. Y esa forma de ver a Dios está moldeada directamente por lo que conocemos de Él. No solo por lo que sentimos de Él, sino por lo que conocemos. Y aquí hay algo que necesita ser dicho con claridad. Dios no se reveló solo en la creación, no solo en el atardecer, en la inmensidad del mar, en la belleza de una vida transformada. Dios decidió exponer su corazón a través de manos humanas a lo largo de los siglos. Él reveló sus propósitos, sus sentimientos, su voluntad, sus designios. Él escribió un libro. Eso, gente, no es un detalle, es una declaración de intención. Dios quiere ser conocido. ¿Entendiste eso?
con profundidad, con intimidad, con la misma claridad con la que conoces a alguien con quien has convivido durante años. Y el medio que Él eligió para eso fue su palabra. Eso conecta directamente con lo que te dije en la primera clase sobre Juan 17:3. Jesús, horas antes de ser crucificado, empieza a orar al Padre. Y Él dice, y la vida eterna es esta, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna no es solo creer, está diciendo, es conocer. Eso significa que todo aquel que fue salvo para la vida eterna va a pasar la eternidad haciendo una cosa, conociendo a Dios cada vez más profundamente y deleitándose en ese conocimiento. Pon atención a esto. Somos eternamente teólogos, eternamente estudiantes de Dios, y cuanto más lo conocemos, más fascinados estaremos por Él. Y a los que buscan ese conocimiento a través de las Escrituras, Dios no solo los llama siervos, los llama amigos. Mira, Juan 15, versículo 15. Jesús dijo, ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todo lo que oí de mi Padre se los he dado a conocer. Lo que diferencia al siervo del amigo no es la dedicación, es el conocimiento del corazón, y el corazón de Dios está revelado en su palabra. Estudiar la palabra no es una obligación religiosa, gente, es el camino más profundo hacia la amistad con Dios. Lo que diferencia a un siervo de un amigo no es la dedicación, es el conocimiento del corazón. Y el corazón de Dios está revelado en su palabra. Estudiar la palabra, gente, no es una obligación religiosa, es el camino más profundo para la amistad con Dios. Y quiero mostrarte esto en las Escrituras. Déjame mostrarte esto en un pasaje. Pásame mi Biblia, por favor. Gracias. Mira, Éxodo 19 tiene un texto muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque es el momento en que el pueblo sale de Egipto. El Señor los saca con mano poderosa. ¿Te acuerdas? Sí, las 10 plagas. Después, Dios abre el mar para que ellos pasen, el alimento cae del cielo, el maná, y ellos beben agua de la roca. Y entonces, cuando ellos llegan, en Éxodo 19, Dios le dice a Moisés, Moisés, trae a todo el pueblo a esta montaña, el monte Sinaí, porque quiero hablar con el pueblo. ¿Te das cuenta de que lo que Dios quiere liberar es su palabra? Moisés, yo quiero un reino de sacerdotes, quiero amigos, quiero una novia, quiero que padre e hijo caminen juntos, así que necesito hablar con mi pueblo, mi palabra. En Éxodo 19, ellos tienen un encuentro con Dios en la montaña. No sé si lo sabes, pero en Éxodo 20 están los famosos 10 mandamientos. Y aquí Dios estaba hablando audiblemente para que el pueblo escuchara los 10 mandamientos. Dios hablaba y el pueblo escuchaba al pie de la montaña. Una escena espectacular. Ahora, Moisés, después de eso, sube a la cima de la montaña y se queda allí por 40 días. Y mira lo que sucede en Éxodo capítulo 32. Éxodo 32, gente, es 40 días después, o incluso un poco menos de 40 días. Y mira lo que pasa. El pueblo, al ver que Moisés tardaba en bajar del monte, se reunió alrededor de Aarón y le dijo, ven, haz para nosotros dioses que nos guíen, porque ese Moisés, el hombre que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le pasó. Y Aarón, entonces, le pide al pueblo que traiga oro. Y ellos hacen un becerro de oro y empiezan a adorar al becerro. Gente, estamos hablando de aproximadamente 40 días después de que ellos vieron las 10 plagas, el mar abriéndose, la montaña en llamas, el maná cayendo del cielo, y están haciendo una fiesta para un becerro de oro. ¿Cómo es? ¿Por qué? Y la pregunta no es solo por qué Israel vivió eso, sino por qué tú y yo vivimos eso. Experiencias con Dios, sentí a Dios y un culto de fuego, un campamento, y de repente estás de vuelta en ese pecado, en ese vicio, y luego al rato otra vez estoy bien, y al rato vuelves otra vez a pelear con todo el mundo y a destruir a tu familia.
¿por qué esa montaña rusa espiritual? Y la respuesta está aquí, en un detalle. En Éxodo 20, cuando Dios habla los 10 mandamientos, mira lo que dice el pueblo. Éxodo 20, 18. Al ver el pueblo los truenos, los relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte humeando, todos temblaron de miedo, se mantuvieron a distancia y le dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que Dios no hable con nosotros, para que no muramos. Déjame explicarte el porqué de esta montaña rusa. Es porque ellos se negaban a escuchar la voz de Dios y ellos querían un Moisés que subiera a la cima de la montaña para escuchar a Dios y traerles el mensaje. Mira qué interesante. Cuando hacen un becerro para adorar, está escrito en Éxodo 32, vamos a hacer una fiesta al Señor con este becerro. Entonces, espera, ¿ese becerro no era para sustituir a Dios? No, ese becerro era para sustituir a su ídolo Moisés. Lo que quiero decirte es que muchas veces todo lo que sabes de la palabra es porque le pediste a alguien que subiera a la montaña, estudiara la Biblia y te trajera un mensaje el domingo. Y Dios nos está llamando a ponerle fin a eso. Quiero hablar contigo. El velo fue rasgado para que tengas acceso a lo que Dios quiere decirte. Por supuesto que estamos muy agradecidos por hombres y mujeres, maestros, guías, personas que nos ayudaron en este camino para conocer más. Pero Dios quiere que tú sepas leer, interpretar, aplicar y vivir su palabra. Ha llegado el momento de que nosotros tomemos esa palabra. Moisés, que Dios no hable con nosotros. Ve tú y tréenos el mensaje. No. Dios quiere hablar con nosotros a través de su palabra. Y el desafío aquí, en estos días, es: ¿tienes el valor de subir esa montaña? Lo que estamos proponiendo aquí no es un método, un paso a paso, una magia, 2 días. No. Es un camino de subir una montaña para que puedas tener acceso a lo que Dios quiere decirte. Ahora, necesito hablarte de una idea muy común dentro de la iglesia, especialmente aquí en Latinoamérica. La idea de que la teología enfría la fe, que estudiar demasiado aleja de la experiencia con Dios. Entiendo de dónde viene esa creencia y tal vez también existe en ti. Porque, de hecho, existen teólogos que se han enfriado, que llegaron al conocimiento sin amor, que aprendieron sobre Dios sin aprender a amar a Dios. Pero ese no es un problema de la teología, es un problema del corazón. La teología muerta, fría, desconectada del amor a Dios, eso en realidad no sirve. Pero eso no es teología, es solo información religiosa. La teología viva, arraigada en tu deseo genuino de conocer a Dios, no enfría la fe, la sostiene, la profundiza y la hace capaz de resistir lo que el fervor por sí solo no puede resistir. Y Jesús mostró eso de una manera muy concreta. Mateo 4. Después de 40 días de ayuno en el desierto, Satanás vino a tentarlo. En cada tentación Jesús respondió de la misma manera. 3 palabras: porque está escrito. No respondió con emoción, no respondió con un clamor desesperado. Respondió con la palabra. Jesús no solo conocía las Escrituras, las conocía con la profundidad de quien se ha sumergido en ellas. Él citó Deuteronomio, mostrando que conocía el contexto, el significado y la aplicación de cada pasaje. Gente, esta es la clave. Usar la palabra como Jesús la usó en el desierto no es memorizar versículos, sino conocerla con la suficiente profundidad para saber qué verdad aplicar en cada momento. Y eso solo viene de un lugar, del estudio serio, constante y profundo de las Escrituras. Entonces, la teología no es lo opuesto al fuego, es lo que sostiene el fuego. Y dentro de este contexto de formación bíblica y espiritual, quiero hablarles de la adoración con raíces en la palabra. Adoración con raíces en la palabra. Así, para los que están anotando y quieren poner como título adoración con raíces en la palabra. Primero es importante definir qué no es adoración. Adoración no es
solamente cantar o cantar canciones lentas. Bueno, en América Latina hay mucha esa costumbre que canciones rápidas de alabanza, canciones lentas de adoración. Adoración no es canción lenta. Eh, Adoración no es un solo sentimiento, emociones, aunque lo incluye. Eh, la primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia, marca el patrón, marca la ley de la primera vez, la prioridad, que es el principio espiritual. Entonces es muy interesante. Génesis, iba a decir Apocalipsis, Génesis 22 es la primera vez que aparece la palabra adoración y tiene que ver con Abraham obedeciendo al Señor cuando le pidió entregar a su hijo Isaac. Y es muy interesante que en la misma palabra, en el mismo capítulo que aparece por primera vez la palabra adoración, va relacionada a obediencia. Cuando dice, Abraham dice a sus siervos, quédense abajo porque yo subiré con el muchacho, adoraremos y volveremos. Y nunca cantó nada, simplemente iba a obedecer a Dios entregando lo más precioso que tenía. Acá vemos que adoración no es necesariamente dar nuestro mejor, sino dar lo que Dios está pidiendo, dar lo que Él quiere recibir. Y Abraham fue llamado amigo de Dios, fue tomado como un acto de justicia, porque él dio justamente lo que Dios estaba pidiendo. Pero ¿por qué Dios tomó eso como un acto de adoración? Porque obedeció y porque escuchó su voz, porque escuchó correctamente la palabra de Dios, la instrucción. Entonces, ¿cómo podemos dar lo que Él quiere recibir si nuestra adoración no tiene raíces en su palabra, en las instrucciones que Él nos da? Así aparece por primera vez la palabra adoración. Y es muy interesante que en Génesis 22 también aparece por primera vez la palabra amor en la Biblia. Porque cuando dice a su hijo a quien amaba, y esa palabra amor ahí la primera. Entonces, Génesis 22 es sin duda una base de un principio espiritual, cómo la adoración, la obediencia y el amor van relacionados. Pero adoración con raíz en la palabra, yo quiero usar un texto bíblico como base. Vamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3, 16 y 17. Colosenses 3, 16 dice, la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Repito, la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Y ahí tiene una relación horizontal. Instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Y la respuesta o la expresión, la manifestación visible es canten al Señor, salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Verso 17, y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Acá estamos viendo una relación muy explícita cuando dice que la palabra de Dios habite ricamente, abundantemente en ustedes. Entonces, el famoso texto que de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Si nuestro corazón está lleno de su palabra, de eso vamos a cantar. Entonces está diciendo, si la palabra de Dios habita ricamente en nosotros, eso nos va a llevar a una conexión vertical con Dios, estamos conectados con Él, pero también horizontal con los hermanos. Es el diseño de la cruz. La cruz es comunión con Dios, pero también comunión con los hermanos. O sea, cuanto más conocemos la palabra, más herramientas tenemos para responder en la adoración al Señor, pero también para conectarnos con los hermanos. Instrúyanse y exhórtense. Ese es un secreto muy importante para la llenura del Espíritu Santo. No es solamente tener mi intimidad con Dios en mi casa. Acá estamos hablando de una adoración corporativa, congregacional, cuando 2 o 3 están reunidos en su nombre, allí Él está. Y hay algo que pasa cuando estamos juntos en una congregación, sea un templo, sea una casa, o sea donde que la iglesia se reúna.
Porque cuando cantamos la palabra, eso nos instruye y esto nos exhorta. La palabra instruir ahí es literalmente nos disipula, nos está formando. Cristo es formado en nosotros cuando hay una congregación cantando la palabra. Yo pienso en gente que no entendía, que no conocía la palabra, pero que ni creía en Dios. Pero al acercarse al ambiente profético, donde estamos enfocados en Cristo Jesús, dando testimonio de Jesús, se acercan y aprenden a adorar. Por eso necesitamos una generación con raíces en la palabra, para que nuestra adoración revele más a Cristo, que quien nos vea, lo vea a Él, que quien nos escuche, lo escuche a Él, y quien se acerque, se transforme por el poder de la revelación de Cristo Jesús. Una adoración profética es una comunidad cantando la palabra profética más segura y revelando a Cristo, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Por lo cual quiero decir a todos, revisen lo que yo he hablado en estos minutos. Colosenses 3:16, 1 Corintios 14 del 23 al 25 y Apocalipsis 19:10. Y se van a dar cuenta de cómo lo que sostiene un ministerio no es solo tu determinación personal de querer ser fiel, sino es tener un fundamento sólido en las escrituras y estar entendido en los tiempos y tener sabiduría divina a través de las instrucciones que el Señor nos dio. Oro para que Cristo sea revelado más a tu vida y que entiendas de que Jesús es el Espíritu que está en nosotros, el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos está en nosotros y Él está en nosotros, el Espíritu de Jesucristo. Pero también Él es el Verbo, Él es la palabra y Él es revelado. Jesús dijo en Juan 5, todas las escrituras dan testimonio de mí. Así que yo quiero animarte a que veas a Jesús no solamente contemplando en el Espíritu, sino encontrándolo en las Escrituras, y eso, eso va a hacer con que la palabra de Dios habite ricamente adentro nuestro, y que expresemos y que rebosemos, y que podamos literalmente desbordar con expresiones de cantos, himnos y cánticos espirituales, himnos y salmos. Esa es la iglesia gloriosa del fin de los tiempos, que hace en la tierra como en el cielo, que revela a Cristo y que nos mantiene enamorados de Él. Déjame orar por cada uno de los que están conectados ahora, para que esto no sea solamente información, sino que sea fuego en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por lo que estás permitiendo que una generación se acerque más al conocimiento de Cristo Jesús. Ven sobre nosotros el mismo espíritu que inspiró a los profetas que escribieron las Escrituras y revélanos más a Cristo. Revélanos más del rostro y del cuerpo de Cristo. Revélanos más del verbo. Revélanos más de las Escrituras. Aumenta el apetito, hambre por tu palabra, y que toda nuestra adoración tenga raíces profundas en las Escrituras, de tal manera que ninguna circunstancia, ninguna tentación, ninguna presión nos va a alejar de ti. Estamos arraigados y cimentados en amor, y pase lo que pase, cueste lo que cueste, te vamos a adorar. Tu alabanza estará continuamente en nuestros labios. Señor, activa una generación que va a vivir adoración profética en su estilo de vida, en su congregación y hasta lo último, hasta el último suspiro. Cuenta con una iglesia profética en los últimos tiempos para la gloria de Dios. Amén, amén y amén. ¿Cuáles son los riesgos más comunes de una fe sin raíces en la palabra? Porque eso es una realidad muy grande en la iglesia, en Brasil, en la iglesia de América Latina. Mucha gente que dice tener fe, pero no tiene profundidad en la palabra. ¿Cuál es el riesgo de eso? Bueno, Douglas, esa pregunta es muy buena y tiene un poco que ver con lo que mencioné en la clase, ¿verdad? Ya grabamos. Cuando Jesús habla sobre el contexto del fin, Él habla sobre tener cuidado. Entonces Él pregunta así, ¿cuáles son las señales del fin, de tu regreso? Él empieza así, cuidado, y va a hablar sobre 3 cosas que van a suceder: engaño, frialdad y personas que van a tropezar en la fe. Apostasía. Entonces Él dice, muchos van a tropezar en la fe, muchos van a ser engañados y muchos se van a enfriar.
Y yo creo que eso es resultado de personas que no se profundizan en la teología, en el conocimiento bíblico, en la doctrina de Cristo. Si yo no conozco de verdad su palabra, su doctrina, su evangelio, la probabilidad de que caiga en una de esas tres cosas aumenta mucho. Entonces, enfriamiento, tropezar en la fe, que es algo muy grave, una apostasía, y ser engañado por un falso evangelio. Porque, como él dice ahí, falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, ellos van a engañar a muchos en mi nombre. O sea, no es una persona de afuera, no es un brujo, un hechicero, no es una ideología externa la que va a estar engañando a las personas. Tendrá apariencia. Sí, como él dice, son lobos disfrazados de ovejas. Entonces, son personas disfrazadas de creyentes dentro del pueblo de Dios, enseñando un falso evangelio, una falsa doctrina, un falso estilo de vida, una falsa gracia que van a producir engaño. Entonces, la falta de profundidad teológica, la falta de profundidad en el conocimiento del evangelio, el conocimiento bíblico, puede hacer que yo caiga en uno de estos tres temas que Jesús señala como énfasis del ataque del sistema del anticristo, en el tiempo del fin. Y es interesante que estás hablando sobre el fin, el tiempo del fin, el sistema del anticristo. Y eso va a aumentar, pero ya está completamente presente. Todo lo que mencionaste, falsos maestros, falsos profetas, falsa enseñanza, falso evangelio, falsa gracia. Es lo que estamos viendo en toda Latinoamérica, en videos, en predicaciones, en iglesias, en sectas, en multitudes de personas siendo engañadas. Pero es porque se niegan a aprender la palabra. Es interesante que si leemos el libro de Judas trata solo de eso. Entonces, él está enseñando cómo luchar por la fe. Entonces, él lucha por la fe. ¿Por qué? Porque hombres se infiltraron entre ustedes, enseñando una falsa gracia y negando a Jesús como Señor. Pero mira qué locura. Eso es en el siglo I. Judas está diciendo que en el siglo I, cuando los apóstoles estaban vivos, imagínate, ellos ya debían luchar por la fe. Eso ya estaba pasando. Apostasía, engaño, dureza. Pero ¿qué dice Jesús? Que mientras más nos acerquemos al día del Señor, esto va a crecer en intensidad y a escala global. Y esa información, las revelaciones que Jesús trae, no es solo para que sepamos lo que va a pasar, sino para que sepamos cómo prepararnos ahora para estar listos para lo que viene. ¿Cómo preparar a nuestros hijos? ¿Cómo preparar a los discípulos alrededor? Algo más que veo, muy claro, es el sermón del monte y la parábola del sembrador. Él termina el sermón del monte diciendo, aquel que oye mis palabras y no las pone en práctica es comparado con alguien que construyó una casa sobre la arena. Y en la parábola del sembrador, él habla sobre una semilla que cae entre las piedras y que no tiene raíces. Entonces el sol viene y la seca. Entonces, en ambas, él habla del sol como una crisis, como un momento difícil de la vida. Y en el Sermón del Monte, él habla de tormenta, de olas, también como crisis y problemas de la vida. Y yo noto que la fe de muchas personas no resiste la primera crisis, no resiste el primer diagnóstico que aparece, no resiste el primer luto, la primera empresa que quiebra o el desempleo, porque no tiene raíces, no tiene dónde sostenerse ni de qué agarrarse. Y cuando hablamos de estudiar teología, estamos hablando exactamente de eso, de una fe firme, capaz de soportar tanto las crisis del presente como las crisis de la era venidera, del fin de los tiempos. Porque, en mi opinión, una comprensión equivocada de la teología bíblica y profética enseña que el propósito de Dios es sacarnos de la crisis, sacarnos de la tribulación, sacarnos de los conflictos. Y nos ofendemos con Dios, ¿sí? Entonces no necesito prepararme, no necesito profundidad, no necesito edificar mi casa sobre la roca. ¿Por qué? Porque Él me va a sacar de la crisis, Él me va a sacar de la tribulación, Él me va a librar de todo esto. Pero ¿qué dice la Biblia? Que necesito prepararme, necesito revestirme del Evangelio para el día malo, para que pueda resistir en el día malo. Entonces, ese es el punto. Entonces, todas esas palabras proféticas acerca de lo que viene, y como mencionamos, ya existen desde el siglo I.
Esto pasa y crecerá. Tienen que ver con una invitación, una convocatoria para que podamos mirar a Jesús, conocer su corazón, conocer su mente, conocer sus palabras. Porque aquel que edifica su vida sobre sus palabras, ese es el que ama. Jesús fue el que en Mateo 24, cuando él describe las dinámicas de nuestros tiempos, 4 veces él va a decir, no se dejen engañar. O sea, todas las señales él las habló una vez. Dice eh, que va a haber guerras, rumores de guerras, terremotos, etcétera, pero cuando habla del engaño y la confusión, lo dice 4 veces, ¿no? Lo mismo que 1 Timoteo 4, Pablo dice, el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros días muchos serán engañados y es toda esta narrativa que va a haber mucho engaño. Ahora, me gusta decir esto, que Jesús, que no es un predicador exagerado, él dice en Mateo 24:10, dice, en esa generación muchos tropezarán, ¿sí? Y cuando uno estudia la raíz de la palabra tropezarán, ahí es escandalizo. Significa trampa para animales. Entonces lo que él está diciendo es, muchos caerán en la trampa, serán como atrapados. Por eso acá también es importante volver a hablar del discernimiento. Y vuelvo a definir discernimiento como tener una mente bíblica, ¿no? Porque, claro, la tentación o la caída o el escandalizo, que es el tropezar, es cuando, escuchen bien esto, nuestros impulsos son mayores a nuestro discernimiento. Entonces, si la palabra es trampa de animales, imagínense un ratoncito yendo tras el queso y hay una trampera. ¿Por qué el ratoncito es atrapado? Porque su impulso por el queso es mayor a su discernimiento de entender que hay una trampa. Entonces, ¿cuándo caemos en la tentación? Cuando nuestros impulsos carnales son mayores a nuestro discernimiento. ¿Qué está diciendo Jesús? En los últimos tiempos, muchos, guiados por sus impulsos, van a caer. Por eso recuerden que Pablo dice en 2 Tesalonicenses 2, dice, la venida del Señor y nuestra reunión con Él no sucederá sin que antes venga la apostasía. Es interesante que apostasía está compuesta por 2 palabras. Apo es sin y stemi es firmeza. O sea, está diciendo, muchos perderán la firmeza. Piensen que lo que Pablo dice es lo mismo que dice Jesús, muchos tropezarán. ¿Cómo va a ser ese tropiezo? Porque los impulsos van a ser mayor que el discernimiento. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Que el Evangelio es que el Padre nos da Cristo. ¿Y qué significa eso? Que nos da la mente de Cristo, nos da el sentir de Cristo, nos da las obras de Cristo. ¿Cuáles son las buenas noticias del Evangelio? Dios nos dio a Cristo hace 2000 años, Dios nos da Cristo hoy por el Espíritu, su mente, su sentir, sus obras, y Dios nos va a volver a dar a Cristo físicamente en su segunda venida. Entonces, el Evangelio es Cristo. ¿Cuál es la manera de vencer el tropiezo, la apostasía y el engaño? Tener la mente de Cristo. Y grábense esto, la mente de Cristo es una mente bíblica. Por eso yo decía, cuando Él purificó el templo, Él vio la realidad y dijo, esto Dios dijo que tenía que ser Isaías 56. La casa de mi padre es una casa de oración. La hicieron un Jeremías 7. Y fíjense que la gente que lo está viendo, porque Jeremías 7 dice que habían hecho del templo una cueva de ladrones, por eso vendría destrucción, y los discípulos dicen, el celo por su casa lo consume. ¿Qué están citando? Salmo 69:9. O sea, ¿qué está pasando acá, mis hermanos? Jesús está tan saturado de la Biblia. Su forma de ver y de vencer el engaño son las escrituras, que despierta hambre por las escrituras en otros. La gente lo tiene que explicar diciendo, Salmo 69:9, el celo por su casa lo consume. Por eso yo también, sobre todos los que están en esta transmisión y en esta clase, quiero decirte que Dios te va a llenar de su palabra y va a usar tu vida para despertar hambre por la palabra en otros. No nos llenamos de la Biblia para ganar discusiones teológicas, para debatir. Nos llenamos de la Biblia para despertar celo en las escrituras en otros, para que tengan la mente de Cristo y para que haya una generación libre del engaño. La única manera de ser libre del engaño es llenarnos de la mente de Cristo y es el amor por las escrituras, con una vida de intimidad con el Espíritu Santo, la que nos da la mente de Cristo. Y estamos aquí lanzando nuestra formación en teología para Latinoamérica.
Y nosotros, los latinos, tenemos ese don de Dios, de ser un pueblo apasionado, un pueblo intenso, un pueblo que ama, un pueblo así, que para el resto del mundo incluso es más ruidoso y todo eso. Entonces, imagínate eso junto con una responsabilidad. Profundidad en las escrituras, ¿sabes? Un compromiso de ser celoso con las escrituras. Eso es el anuncio de un avivamiento que el Señor quiere derramar, que es esa unión. Ahora, en tu opinión, una pregunta que tengo es, ¿qué es lo que más impide que esta generación apasionada de la que estamos hablando desarrolle esa profundidad bíblica? ¿Cuáles son algunas barreras? Bueno, en mi opinión, es la disciplina. Disciplina. Creo que ese es un punto que tal vez nosotros, los latinos, a veces hay que crecer. Necesitamos crecer. Entonces, creo que la disciplina es algo importante para que podamos llegar a ese desarrollo que nos lleva a la profundidad, porque el latino generalmente es muy intenso. Entonces, es intenso. Aquí en Brasil, en Latinoamérica, somos intensos al hacer las cosas. Pero cuando miramos las escrituras, vemos que la constancia tiene más que ver con profundidad que con intensidad. Porque la cuestión es que cuando ves el Sermón del Monte, vas a notar que ahí Él está enseñando cómo desarrollar un tipo de disciplina en mi vida que me lleva a la devoción, que me lleva a la santidad, que me lleva a la justicia, que me lleve a edificar mi casa sobre la roca. Entonces, creo que la disciplina nos limita un poco como latinos. A veces somos muy intensos para hacer las cosas, pero no somos constantes. Siempre es un placer. Meditando sobre Él, meditando con Él en su presencia. Y creo que eso nos perjudica mucho. Es interesante cuando miro la parábola de las 10 vírgenes, que es una parábola en ese contexto de Mateo 24 y 25, y muestra claramente que las 10 empiezan ardiendo, empiezan encendidas, empiezan con fuego. Siempre es un placer. Y es interesante ese término, ¿no? Ellas dicen, ve a cucrar. Ellas no habían comprado suficiente aceite para que ardiera hasta el final. Siempre es un placer. Que es un precio de disciplina, que es un precio de lecciones, ¿verdad? Que al final del día, cuando lo miras, resumiendo, es extremadamente simple, pero desafiante. Que es, ¿qué vas a hacer en tu primera hora de la mañana? ¿A qué hora te fuiste a dormir para que puedas despertar una hora más temprano? Va a estar delante del Señor. En vez de poner cualquier cosa en el carro, pones una predicación todos los días en el camino al trabajo. Entonces, tiene que ver con pequeñas decisiones, pero hechas todos los días, que generan ese resultado. Eso tiene todo que ver con estudiar. Por ejemplo, para mí, hoy es mucho más eficaz leer un capítulo de mi Biblia por día, entendiendo lo que estoy leyendo. Meditando en eso, estudiando, profundizándome con atención todos los días, en vez de leer muchos capítulos de vez en cuando. Y no estoy absorbiendo eso. Entonces, creo que para mí eso es muy importante y tiene mucho que ver con el Sermón del Monte. Porque especialmente el capítulo 6, Él está enseñando sobre una disciplina de vida. Él está enseñando sobre prácticas de vida. Entonces, para mí creo que eso es un gran obstáculo, una gran dificultad. El hambre es alimentado por la palabra de Dios. Y me viene a la mente Amós 11 Amós capítulo 8, versículo 11. Amós 8:11 dice, vienen días en que habrá hambre en la tierra, una gran hambre, pero no de pan ni de agua, sino hambre de oír mi palabra, dice el Señor. Entonces yo creo que esa palabra de Amós 8:11 despierta eso. Dios despierta el apetito espiritual de una generación para tener hambre de Él y entonces podemos verlo a Él en la congregación, podemos verlo a Él a través de los milagros, podemos verlo a Él en el corazón, pero principalmente esa hambre por Dios se sacia con su palabra, que es el verdadero alimento.
Entonces, normalmente cuando Dios despierta el apetito de una generación con hambre por Él, nos lleva a las Escrituras, nos lleva a las palabras. Y eso es lo que hace con que un avivamiento sea sostenido y sustentable con el tiempo, porque no es solo fruto de emociones o de un deseo personal, sino que estamos respondiendo, estamos alineados a su palabra, que es nuestro verdadero alimento y es lo que nos sustenta en las buenas y en las pruebas. Una de las raíces de la palabra discípulo es disciplina. Entonces, alguien que quiere ser formado a la imagen de Cristo debe perseverar y ver la disciplina no como un castigo, no como una obligación, sino como un medio de gracia para permanecer delante de Él. Y, y principalmente cuando viene la presión, la confusión y la superficialidad, donde la gente solo se mueve con cosas externas, el haber permanecido en los días buenos, en la disciplina, cuando tenía ganas o cuando no tenía ganas, eso fortalece los fundamentos. Las crisis revelan los fundamentos. Las crisis revelan lo que tenemos, dónde estamos parados. Entonces, eso es muy clave que podamos entender cómo el perseverar en la palabra, en oración, en el ayuno, en la meditación, incluso en actos de justicia, en congregarnos, en servir a los demás, son disciplinas que fortalecen el músculo de la fe. Es como ir al gimnasio, que nadie tiene ganas de ir, pero el que fue muchas veces puede soportar más peso, puede resistir más las presiones físicas. Y lo mismo pasa en lo espiritual. Cuanto más desarrollamos la disciplina espiritual, más podemos resistir las presiones. Y la palabra perseverar tiene que ver con fidelidad bajo presión, que cuando viene la presión, estaba entrenado para eso. Para esta hora hemos llegado porque hemos desarrollado una vida de disciplina, no solamente emergencias, no solamente eventos, sino un proceso de transformación por medio de la gracia que nos hace perseverar en la disciplina que nos transforma de gloria en gloria en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué palabra la de mi amigo Marcos Brunet! Esto confirma exactamente lo que yo quería que entendieras hoy. No tienes que elegir entre el fuego y la palabra. Para eso vinimos hasta aquí. A lo largo de estas 2 clases fui construyendo contigo un diagnóstico muy claro. Y ahora llega la pregunta que sé que quieres responder. ¿Cuál es el camino entonces? Y el camino existe. Y es más accesible de lo que la mayoría imagina. Pero déjame decirte primero lo que no es. No es leer más versículos al día, no es ver más predicaciones en las redes sociales, no es consumir más contenido cristiano. Porque el problema que diagnosticamos en estas 2 clases no es falta de información, gente. Es falta de formación. Existe una diferencia enorme entre consumir contenido y ser formado. El contenido lo consules. La formación te transforma. El contenido te da más información. La formación te da convicción. El contenido pasa, pero la formación permanece. Y a lo que la mayoría de los cristianos nunca tuvo acceso fue a una formación real, estructurada, que progresa, acompañada por personas que ya recorrieron ese camino y que pueden guiarte con seguridad. Eso fue exactamente lo que Jesus Copy construyó en Brasil a lo largo de más de una década. Un lugar donde cristianos comunes, con vidas ocupadas, con hijos, con responsabilidades, pudieron sumergirse de verdad en el conocimiento de Dios, sin necesitar un diploma teológico, sin tener que dejar su rutina, sin tener que elegir entre el fuego y la palabra. Casi 10,000 alumnos graduados. Son vidas transformadas, son líderes capacitados y son familias fortalecidas. Y ahora, por primera vez, ese mismo camino está disponible para ti aquí en América Latina. Antes de presentarte la formación, quiero decirte algo desde el fondo de mi corazón. Jesus Copy nació con un propósito que va mucho más allá de enseñar teología. Nació para cooperar con la obra del Espíritu Santo en la formación de verdaderas copias de Jesús. Y para nosotros, no existe nada más poderoso para cumplir esa misión que la oración, la adoración, los dones espirituales, sumados a un estudio serio y profundo de la palabra de Dios.
No creemos en una teología sin pasión y tampoco creemos en una pasión sin fundamento. Creemos que mientras más conoces a Dios, más lo amas y más lo adoras y más deseas obedecerlo y más lo revelas, más te pareces a Él. La inversión para convertirse en alumno de la formación Jesus Copy en teología está apareciendo ahora en tu pantalla. No queremos formar académicos, no queremos formar teólogos fríos que saben mucho sobre Dios, pero no lo conocen de verdad. Queremos formar hombres y mujeres que conocen a Dios, aman a Jesús y cada día se convierten en verdaderas copias de Cristo. Y creemos que es exactamente eso lo que Dios está despertando en esta generación en América Latina. Hombres y mujeres apasionados por su presencia y profundamente comprometidos con las Escrituras, que no quieren elegir entre fuego y palabra, quieren las dos cosas. Aprendimos que debemos clamar por un avivamiento, pero la pregunta que queda es, ¿estamos preparados para un derramamiento del Espíritu del Señor sobre nosotros? Porque cuando Jesús habla sobre un derramamiento de un vino nuevo, Él nos pide que nos enfoquemos en una cosa, la preparación de un odre capaz de soportar aquello que Él va a derramar. Y la pregunta que te hago a ti que estás aquí conmigo es, ¿estás preparado? ¿Ese odre está preparado? Y la respuesta muchas veces es no, porque ese odre tiene que ver con cuánto conocemos a Dios, cuánto amamos a Dios y cuánto estamos comprometidos con su palabra y con su reino. Entonces imagina tú y tu familia conociendo la palabra de una forma tan profunda, capaces de soportar el derramamiento del Espíritu Santo que vendrá sobre toda carne. Imagina que tu ciudad empiece a experimentar un movimiento de evangelismo y discipulado que va a preparar un odre para recibir el vino nuevo que el Señor va a derramar. Imagina tu iglesia preparada para recibir el derramamiento del Espíritu. Como Jesus Copy, tenemos el sueño de que haya una persona estudiando teología de manera profunda y seria en cada ciudad de nuestra nación. Pero ahora ese sueño se ha expandido. Nuestro deseo es que haya una persona comprometida con el estudio de la palabra y con la enseñanza de la palabra en cada ciudad de los países de Latinoamérica. ¿Y tú te animas a ser parte de esto? Con mucha alegría les presento por primera vez la formación Jesus Copy en teología, ahora disponible para toda Latinoamérica. La formación en teología es un viaje de profundización en el conocimiento de Dios, creada para todos aquellos que desean entender más sobre la fe cristiana y convertirse en verdaderos estudiantes de Dios. No es solo un curso, es una inmersión en la palabra diseñada para transformar tu vida espiritual y fortalecer tu caminar cristiano. Y fue creada para personas como tú, para cristianos con una vida ajetreada, con hijos, con responsabilidades, que aman a Dios, pero que nunca han tenido un lugar estructurado y confiable para sumergirse de verdad en su palabra. Las clases son 100% en línea, con una duración de 30 a 40 minutos, que puedes ver a tu propio ritmo, desde cualquier lugar, en el momento que te sea más conveniente. Son más de 20 materias, que cubren desde los fundamentos de la teología hasta temas que te desafiarán a ampliar tu comprensión de Dios y de la Biblia. Déjame contarte un poco sobre algunas de ellas. Vas a estudiar Introducción al Estudio Teológico, que te dará la base para todo lo que viene después. Interpretación bíblica, donde vas a aprender a leer la Biblia de la manera correcta, entendiendo el contexto, el significado y la aplicación de cada pasaje. Introducción al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Aquí vamos a sumergirnos en la gran narrativa de Dios que Él está contando a lo largo de toda la Escritura. Vamos a tener clase de neumatología. Sí, esa palabra difícil, que es un estudio profundo sobre el Espíritu Santo, sus dones y su obra. Mira, vas a estudiar teología de la batalla espiritual, porque conocer las armas de Dios exige conocer la palabra que las describe. También apologética y cristianismo y cultura, para que sepas responder con claridad y convicción cuando el mundo cuestione en qué crees. Espiritualidad cristiana, discipulado, teología pastoral, historia de la iglesia, ética cristiana, homilética. Son más de 20 materias
y más de 88 horas de contenido, diseñadas para llevarte de los fundamentos a la profundidad de manera progresiva y accesible. ¿Y los profesores? Reunimos a un equipo de teólogos y maestros que tienen años de experiencia y una base sólida en teología y ministerio. Son más de 20 profesores comprometidos con la enseñanza, que no termina en la mente, sino que transforma la vida. Y aquí hay un diferencial muy importante para los estudiantes de Latinoamérica. Van a tener un tutor dedicado exclusivamente a ustedes, alguien que te acompañará en este camino, resolverá tus dudas y se asegurará de que no recorras este proceso solo, porque creemos que conocer más a Dios es un camino que se recorre mejor acompañado. Déjame contarte cuáles son los bonos que recibirás al convertirte en alumno de este primer grupo de Latinoamérica. Además del contenido, recibirás como regalo 70 mentorías de liderazgo de Jesus Copy. Son decenas de clases prácticas enfocadas en tu desarrollo como líder que te van a guiar hacia un camino de crecimiento espiritual y ministerial. Esta es una biblioteca de contenido exclusivo que fue construida en una jornada de 2 años con líderes de comunidades comprometidas con la palabra en Brasil y en los países con los que nos conectamos alrededor del mundo. El segundo bono es la selección de bosquejos de predicaciones para líderes. Si predicas o enseñas en tu iglesia, este material te va a ayudar a preparar mensajes con una base bíblica sólida. Es una herramienta con todo organizado por tema y las ministraciones con enlaces y materiales de apoyo, con video de referencia, va a ser muy útil para ti. Creemos en una generación de teólogos que se está levantando. Por eso, todos los alumnos inscritos en este nuevo grupo tendrán acceso a encuentros mensuales de tutoría en vivo. Una vez al mes tendrás acceso a un encuentro en vivo para resolver dudas, profundizar en el contenido y crecer junto con los demás alumnos de la formación. Es tutoría de verdad, un espacio donde vamos a compartir y aprender aún más todos los meses juntos. Nuestra formación está diseñada para que los alumnos la completen en 1 año, pero queremos honrar a todos los pioneros que decidan formar parte de este primer grupo con 2 años de acceso. Así es, puedes terminarla en 1 año, pero vas a tener 2 años de acceso a todo el material para ver y repasar todas las clases. Imagina que logras explicar lo que crees con claridad y convicción a tus hijos, a tus amigos, a cualquier persona que cuestione tu fe. Imagina que lees la Biblia y entiendes lo que estás leyendo. No solo las palabras, sino el corazón de Dios detrás de ellas. Imagina que sirves en tu iglesia con una base teológica sólida, capaz de discernir lo que es verdadero y lo que es engaño, capaz de liderar y enseñar con verdadera autoridad espiritual. Como ya te dije, Tauser escribió que lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante acerca de nuestra fe. Conocer a Dios más profundamente va a moldear la forma en que ves a Dios, al mundo y a ti mismo. Tus dudas, tus anhelos, tus aflicciones van siendo satisfechas a medida que lo conoces. Eso es lo que está en juego aquí. Ahora debes estar preguntándote, ¿cuál es la inversión para ser parte de esta formación? Y antes de responderte, quiero ser muy transparente sobre algo. No estamos aquí para competir con otros cursos de teología, ni para convencerte de que somos los mejores. No se trata de eso. Para nosotros, enseñar teología es una misión. Está totalmente ligada a nuestra razón de existir como movimiento Jesus Copy, que es cooperar en la formación de verdaderas copias de Jesús. La diferencia de la formación en teología de Jesus Copy no está solo en los profesores o en las materias. Está en el propósito, en el corazón y en la forma en que enseñamos lo que creemos. Y fue con ese propósito que establecimos un precio que refleja nuestro compromiso con la accesibilidad. Para quienes quieran facilitar el pago, también tenemos opciones de pago en cuotas. El equipo va a compartir contigo todas las opciones disponibles para que de ninguna manera te quedes fuera.
Si ya investigaste otros cursos de teología, sabes que este es un valor muy accesible para el nivel de lo que estamos ofreciendo aquí para ti. Y déjame mostrarte esto de otra manera. Por este valor, tienes acceso a más de 20 profesores, más de 20 materias, más de 80 horas de contenido, tutoría dedicada para el grupo de América Latina y todos los bonos que acabo de mostrarte. El precio es pequeño cuando lo comparas con el tamaño de la transformación que este camino puede generar en tu vida. No sé si lo entendiste, pero este no es un valor mensual, es un valor por 2 años. Y para quienes se inscriban en las primeras 24 horas, es el valor por 3 años de acceso. Si estás listo para dar este paso, el enlace para inscribirte ya está disponible para ti ahora mismo. Y antes de que hagas clic, quiero darte una información importante. Al hacer tu inscripción, recibes automáticamente una garantía de 7 días. Eso significa que puedes entrar a la formación, acceder al contenido, conocer a los profesores, sumergirte en las primeras clases y si en una semana sientes que no es lo que esperabas, te devolvemos el 100% de tu inversión. Sin preguntas, sin complicaciones. No existe ningún riesgo. Solo existe la oportunidad de dar un paso que puede cambiar para siempre la forma en que conoces, amas y vives para Dios. Si estás listo, haz clic ahora en el enlace y asegura tu lugar en la formación Jesus Copy de Teología. Antes de terminar, sé que una decisión como esta puede generar algunas preguntas. Así que déjame responder las más comunes que ustedes han hecho hasta ahora. Debes estar preguntándote, ¿cuánto tiempo necesitas dedicar por semana para estudiar la formación? Las clases duran entre 30 y 40 minutos y yo recomiendo separar de 1 a 2 horas por semana para seguir el contenido con calma. Quizá también estés pensando, ¿y si no tengo formación académica o siento que no soy bueno para estudiar? La formación fue creada exactamente para el cristiano común. No es necesario tener ningún conocimiento teológico previo. Empezamos desde lo fundamental y vamos avanzando de manera accesible y práctica. Si amas a Dios y deseas conocerlo, esta formación es para ti. Y si ya estudias la Biblia regularmente, tal vez te estés preguntando si vas a aprender algo nuevo. Con seguridad, lo que ofrecemos va mucho más allá de la lectura personal de la Biblia. Es un estudio teológico, estructurado, con profesores especializados en cada área, que te llevará a una profundidad que la lectura individual difícilmente puede alcanzar por sí sola. Otra pregunta común es si la formación sigue alguna línea teológica específica. Mira, nosotros no seguimos una línea teológica específica. Nuestra misión es promover una teología que busca la unidad del cuerpo de Cristo. Elegimos a los profesores por la calidad de su enseñanza y principalmente por los frutos de su ministerio, no solo por su línea teológica. Independientemente de cuál sea tu línea teológica, la formación fue creada para edificar y no para dividir. Y por último, probablemente te estés preguntando cómo funciona el acceso al contenido. Todo es 100% en línea y grabado. Puedes acceder desde cualquier dispositivo, desde cualquier lugar, a cualquier hora, y tendrás acceso a la plataforma para completar todas las materias con mucha tranquilidad. Muchos cristianos conocen historias de la Biblia, pero pocos han aprendido a encontrar verdaderamente a Dios en su palabra, mantener autoridad y cercanía. En una generación marcada por la confusión, las falsas enseñanzas y respuestas superficiales, necesitas raíces profundas para permanecer firme en la verdad. Por eso, llega a toda América Latina la formación Jesus Copy de Teología, una formación completa creada para quienes desean conocer profundamente las Escrituras, crecer espiritualmente y convertirse en una verdadera copia de Jesús en esta generación. Reprimirá 22 materias, aprenderás las principales disciplinas de la teología clásica por medio de clases claras, profundas y aplicables a tu vida diaria. Todo esto junto a maestros que ya han formado a miles de estudiantes en Brasil. No permitas que la incertidumbre sabotee tu crecimiento espiritual. Conoce la verdad, fortalece tus raíces y conviértete en una copia de Jesús en esta generación. En este video explicaremos las opciones de pago para cada país. Para comenzar tu compra, selecciona el país en el que te encuentras.
Este paso es importante, ya que las formas de pago disponibles pueden variar según cada región. Después de elegir tu país, podrás consultar las diferentes opciones de pago disponibles para ti. Selecciona la alternativa que prefieras, completa tus datos y revisa toda la información antes de continuar. Todo el proceso es rápido, sencillo y seguro. Una vez que el pago sea aprobado, recibirás las instrucciones para acceder al contenido. Ahora solo queda disfrutar de todo el contenido que hemos preparado para ti. Estamos seguros de que este será un paso importante en tu crecimiento y aprendizaje. Esperamos que cada lección sea de gran bendición para tu vida. ¡Nos vemos dentro de la plataforma!